A diferencia de la lógica tradicional de evaluación de oportunidades, la gestión de la innovación tiene que ver más que nada con la gestión de la incertidumbre. Es decir, la mayoría de las cosas que uno hace en proyectos de innovación tiene que ver con especular hasta que uno prueba que no está especulando en base a resultados, no en base como a ideas. Entonces, en ese sentido, las metodologías de análisis de oportunidades son un poco distintas porque tratan de sacar como de la ecuación todo lo que de alguna forma nos diga que no, como que no estamos sobre planificando para el futuro. ¿Ya? Son cosas mucho más de corto plazo. Entonces, el análisis de oportunidad e innovación tiene que ver con eso. Cómo yo identifico factores propiciantes a que la ejecución sea más fácil. ¿Ya? Así si uno lo quiere ver en simple. Entonces, el primer factor que uno analizaría para ver si efectivamente una idea que uno tiene en la cabeza es más o menos buena, o uno puede identificar una oportunidad de negocio, tiene que ver con la profundidad del dolor. Es decir, tratar de buscar cosas que sean más urgentes de resolver. Eso es muy importante para efectos de un proyecto de innovación. Y acuérdense, acá hablamos nuevamente, cuando hablamos de la profundidad del dolor, hablamos de que hay necesidades que son urgentes de ser resueltas, pero acuérdense que las necesidades son relativas a la persona o a la entidad que estemos analizando, a una empresa, a un grupo de personas, a una persona, a quien sea. ¿Ya? No son cosas como absolutamente necesarias, sino que son relativamente necesarias para esa organización o persona. Entonces, es importante que en este primer factor sean súper finos definiendo qué es importante para alguien. ¿Ya? Eh, entonces, algo que para otro segmento suene irrelevante puede que sea muy relevante para un segmento. Entonces, aquí hay que tratar de sacar de la ecuación estereotipos respecto a qué cosas son más importantes para todo el mundo, sino que hay que ser específico para un segmento. Después, el segundo factor tiene que ver con el presupuesto requerido. Es decir, al final del día, cuando quiero hacer un proyecto, hay que ver si efectivamente es muy caro hacer el proyecto, porque si ustedes no tienen recursos para hacer esa iniciativa, no es una muy buena oportunidad de negocio, ¿ya? Porque quizás les va a demorar demasiado tiempo conseguir los recursos, quizás no van a poder hacerlo incluso. Entonces, tratan también de buscar proyectos que sean como posibles de un punto de vista económico. Después, lo tercero tiene que ver con la facilidad de acceso con el cliente o el usuario, es decir, hoy día los proyectos de innovación y la mayoría de las metodologías que vean de innovación tienen que ver más que nada con validar, ¿ya? Con validar haciendo cosas. Entonces, la mejor forma de validar tiene que, en general, es de la mano con el cliente. Entonces, implementando soluciones y que el cliente las ocupe y uno aprende con esa retroalimentación. En ese sentido, es importante que el cliente sea de muy fácil acceso porque si van a estar haciendo algo y hay un problema y van a estar a ciegas y no van a saber por qué está bien o está mal, no van a poder ir mejorando. Entonces se van dando cuenta después con otras metodologías de innovación que si es que no tienen retroalimentación, su proyecto va a estar prácticamente muerto porque van a estar trabajando como lo que ustedes quieren hacer, no lo que el cliente necesita, por así decirlo. Eh, lo cuarto tiene que ver con la facilidad de poder hacer un primer producto mínimo viable o un producto mínimo viable, que tiene que ver con que, claro, uno tiene ideas en la mente de proyectos que probablemente quieren explotar. El problema ¿es posible hacer rápidamente una solución para poder hacer eso? Porque puede que estén haciendo un proyecto en su mente y el proyecto les vaya a tomar 2 años hacerlo. Y hoy día 2 años es muy difícil de que un proyecto, solo casos muy particulares, se justifique poder esperar 2 años para poder hacerlo. ¿Ya? Eh, entonces, la mayoría de los proyectos son de ciclos muy cortos de innovación. Entonces, traten de buscar proyectos en los cuales ustedes puedan hacer efectivamente la solución, que las puedan hacer en rangos de tiempo relativamente aceptables, dependiendo del proyecto. Claramente, proyectos que sí tienen holgura para tener mayores dimensiones de tiempo, pero sí que ustedes puedan hacer el producto que se requiere, ¿ya? Porque si no tienen un producto o un servicio, no van a poder entrar al mercado. Entonces, al final del día tiene mucho que ver con pasar de esa etapa más conceptual a la etapa más ya de facto de poder implementar el proyecto. Eh, lo quinto hace alusión a lo que es el tamaño del mercado, que efectivamente también uno busca proyectos que haya mercado, ¿ya? Que haya industria, tanto mercado como en volumen, ¿ya? Como que haya dinero dando vuelta, demandando ese bien, eh, como también una gran cantidad de potenciales clientes, ya depende de cómo uno lo vea, porque a veces puede que sean pocos clientes con una cartera como de consumo muy grande, por así decirlo, ¿ya? Entonces, dependiendo del caso, es importante tener un proyecto que ojalá tenga un buen tamaño de mercado.
Y lo último que se utiliza también hoy día muchísimo es que el proyecto coincida con sus valores, o sea, que el proyecto la verdad les importe. Porque si un proyecto no les importa, en general en proyectos de innovación se van a dar cuenta que uno tiene que dedicarle muchas horas. No significa que trabajar más significa que uno es más productivo, pero sí, en general son proyectos más erráticos dentro de lo que es como la estructura de trabajo, ¿ya? La mayoría de los proyectos. Entonces se van a dar cuenta que a veces van a tener que tener tandas de trabajo muy largas, a veces van a tener periodos más tranquilos, pero en los proyectos de innovación en general, como la disposición de los esfuerzos es muy errática, ¿ya? Entonces es importante que en ese sentido ustedes también tengan como una sintonía con sus valores respecto al proyecto, que les importe el proyecto, porque si no, el primer costalazo eh, que tengan tanto económico como en temas de tiempo, puede que hayan votado el proyecto. Entonces es importante que el proyecto les importe mucho, ¿ya? Y que le importe al resto del equipo. Y de hecho, esto es de los factores que más le importan incluso a los inversionistas, que el equipo tenga capacidad para hacer el proyecto, que tenga sintonía con el proyecto, que le importe el proyecto, es muy importante. Y estos son hoy día los factores que en general se utilizan más para evaluar oportunidades de negocio. Y acá lo que pueden hacer es simplemente colocar distintos proyectos que tengan en mente, compararlo en esta matriz, por así decirlo. En cada columna colocar uno de estos factores, la profundidad del dolor, el presupuesto requerido, la facilidad de acceso con el cliente, la facilidad para poder hacer un primer producto o poder hacer un producto mínimo viable, el tamaño del mercado, los valores e ir ponderando. Y al final del día ir viendo, bueno, cuál de estos proyectos ustedes creen que pondera más. Al final del día, el análisis de oportunidades no es una ciencia cierta, entonces van a tener que especular, sí o sí, van a tener que establecer cuál es más importante para ustedes, pero lo importante es que tengan algunos factores que les ayuden a tomar decisiones más rápido. Creo que esto de alguna forma responde, estos factores, estos 6 factores, a lo que hoy día ocurre en los negocios, que son negocios de ciclo de desarrollo muy rápido, que van cambiando constantemente y que no son ciencia cierta. ¿Ya? Al final del día, la mayoría de los proyectos más innovadores se enfrentan a esto, de que la verdad uno no sabe qué es lo que va a pasar más adelante, entonces no tiene sentido que desde un punto de vista de análisis de oportunidades me sobreplanifique, análisis económico muy sofisticado, sino que más que nada tenga herramientas que me permitan responder a propiciantes a que el proyecto sea más fácil de ejecutar. Es decir, que a la gente le importe mucho lo que estoy haciendo. Es decir, que pueda hacerlo, ya que tenga la plata para poder implementarlo. Es decir, que, por ejemplo, yo pueda acceder al cliente para poder aprender, o incluso que yo pueda hacer la solución misma, ¿ya? Entre otras cosas. Entonces, traten de priorizar estos principios porque al final del día son principios más ágiles de trabajo, que les van a ayudar a hacer el trabajo más fácil, por así decirlo.